Taller Introducción a la Programación Creativa con Processing. Variables de Processing. El lenguaje de Processing ha incorporado variables para almacenar datos de uso cotidiano. Por ejemplo, la anchura y la altura de la ventana de visualización se almacenan en dos variables denominadas width y height. Estas variables no es necesario inicializarlas ni ponerles ningún tipo de dato porque son variables que están integradas dentro de todos nuestros bocetos de manera automática. Es a través de estas variables como Processing se comunica con el usuario y es en estas variables donde vamos a determinar qué está haciendo el usuario con el ratón, si ha pulsado alguna tecla, etc. Si veis el ejemplo que tengo en pantalla, estamos dibujando una elipse y dos líneas basándonos únicamente en el tamaño determinado por la función size, que son 500 por 500 píxeles. Si modificamos ese tamaño, todas nuestras funciones de dibujo se ajustarán de manera proporcional a la ventana de visualización. Esta es una técnica muy útil porque cuando estamos escribiendo un programa para escalar a diferentes tamaños, esta técnica nos permite que con un simple cambio de parámetros en la función size se pueda modificar las dimensiones y proporciones de un programa, en lugar de tener que ir cambiando los valores a través de código. Al trabajar con las variables de anchura y altura, puedes crear programas basándote en las proporciones para definir posiciones y tamaños y modificando un solo valor, modificar todos los elementos. Aquí tenéis otro programa que dibuja tres elipses e independientemente del tamaño siempre se dibujarán en el centro y se dibujarán proporcionales a lo que estáis viendo en pantalla. Las variables de processing o de sistema son necesarias como piezas de datos asociados con todos nuestros bocetos, tales como el ancho de la ventana o la tecla que está siendo pulsada o la posición del ratón, etc. Cuando asignemos nombres a nuestras propias variables, lo mejor es evitar los nombres de las variables del sistema. Sin embargo, si utilizas de manera inadvertida alguna de estas variables, tu variable se convertirá en primaria y anulará las del sistema. Estas dos variables de anchura y altura son muy utilizadas. Funcionan en programas estáticos e interactivos. Esto quiere decir que no es necesario usar las funciones y los bloques de código de setup y draw para que Processing pueda trabajar con ellas. En cambio, no sucede lo mismo con las siguientes variables que vamos a estudiar, que deberán estar incluidas dentro de una estructura setup y draw. Todas estas variables las vamos a estudiar en el siguiente capítulo, que va precisamente de eso, de interactuar, y el modo de interactuar con nuestros programas pues será a través del ratón, del teclado, etc. Las primeras que debes conocer son las variables del mouse. Processing nos ofrece 6 variables de sistema para interactuar con el ratón. Las dos primeras, mouse X y mouse Y, determinan la posición del ratón en el eje X y en el eje Y en el frame actual, esto quiere decir en tiempo real. Lo que vamos a obtener es un número en el que nos va a determinar en qué posición está el ratón, pues eso, en el eje X o en el eje Y. pmouse X y pmouse Y determinan la posición del ratón en el eje X y en el eje Y en el frame anterior. Y esto sirve para realizar cálculos de, por ejemplo, la velocidad a la que se está moviendo el ratón por nuestra pantalla de visualización. Mouse preset determinará si se está presionando el ratón y será verdadero o falso. Y mouse button determinará qué botón se está presionando de nuestro ratón. Otra forma de interactuar con nuestros programas va a ser a través de nuestro teclado. Para ello, Processing nos proporciona 3 variables. Key, que nos va a indicar la última tecla presionada, keycode, que nos ofrecerá un código numérico de la tecla presionada, y keypreset, que determinará de la misma manera si está siendo pulsada una tecla, si es verdadero o falso que esto está sucediendo. Por último, he llamado a estas dos variables de reproducción. Frame count va a informarnos del número de frames procesados desde el comienzo. Esto puede ser útil para determinar
qué números de frame queremos guardar y crear animaciones, por ejemplo. Y frame rate nos va a informar del número de frame procesados por segundo. Si el equipo que tienes tiene el poder suficiente, Processing intentará reproducir nuestras animaciones a 60 frames por segundo. Para que te hagas una idea, las películas de cine van a unos 24 frames por segundo o un estándar para animación también son 30 frames por segundo. Por ello, Processing trabajando a 60 frames por segundo, la verdad que es una velocidad más que aceptable. Para terminar, te dejo aquí un pequeño programa donde puedes usar buena parte de las variables que hemos estado conociendo. Te repito que volveremos sobre ellas, ya que el próximo capítulo trata precisamente de interactuar con nuestros programas y cómo podemos hacerlo. Y hasta aquí llega este breve tutorial, espero que hayas podido aprender algo con nosotros. Nos vemos en el siguiente vídeo, muchas gracias y hasta luego. A-Room, escuela de nuevas tecnologías para mentes creativas.